¿Cuál es el origen de que yo sea como soy, ¿no? Uh-huh. La verdad es que a mí siempre me ha gustado mucho cambiar, aprender cosas nuevas y me aburro cuando las cosas son iguales. Cajas de caramelos o de chocolates, iba y las vendía a la plaza del pueblo Claro. y probablemente las malbarataba y las vendía a cualquier precio nomás con tal de... Para mí era un Claro. juego, ¿no? Yo tendría 8 o 10 años, no sé exactamente Sí. cuántos años tenías. Y a esa edad no te avergüenza ni tienes ningún tipo. Y además yo vivía en ese tipo de ambiente, ¿no? En un pueblo chico donde las diferencias pues, no existen. O sea, todo el mundo se relaciona con todos y no pasa nada. Y lo bonito de esta industria es que cambia tanto Que no te aburres. que no te aburres, no te aburres nunca. Entonces para mí es como si hubiera estado trabajando en 15, 10, no sé cuántas empresas en todo este tiempo, porque además de que la empresa de por sí va cambiando por la tecnología y por los nuevos mercados y además nuevos países, y me gustó y me llamó tanto esto que yo fui a buscar qué demonios podía hacer para trabajar en esa empresa. Siempre que vas a algo nuevo, te entra ese estrés o ese, pero pues llega un momento como que te empieza a gustar, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que igual es mi podcast y eso, tienes todo el derecho de corregirme, de decirme si estoy diciendo alguna palabra mal, como ya sabes que yo paro hablando en Spanglish a cada rato, me estoy reacostumbrando de repente a comunicarme en español otra vez, ¿no? Pero bueno, sea bienvenido. Gracias por la invitación. Podcast. Mira, el otro día estábamos conversando, de hecho, cuando estábamos planeando qué iba a ser, de qué se iba a tratar mi podcast. Claro, sí, de acuerdo. Me decías, ¿quieres que se trate de salud y bienestar? Ahora que eres coach, ¿de qué quieres que se trate? Tienes que tener un nicho específico, algo que de repente pueda atraer a la gente. Y yo neciamente te decía, no quiero que sea yo genuinamente sumergido en diferentes situaciones o que me exponga a diferentes situaciones, porque yo ya siento que de alguna manera me gusta sentarme genuinamente a conversar con gente de todo tipo de historiales o estilos de vida y ver qué puedo sacar de esas personas para beneficiarme a mí, obviamente no necesariamente egoístamente, sino para ver realmente cómo eso también lo puedo utilizar de repente en el coaching y de repente en el contenido que pueda sacar, etc. Entonces, yo te dije a ti, si es que lo fuéramos a ver por el lado de salud, hay muchas áreas de la salud. Yo cuento con 9 dentro del coaching. Una de ellas es el propósito y plenitud, ¿no? Es lo que yo te decía. Ahí yo siento que, bueno, aparte de otras áreas en las que puedes aportar, siento que en esa área específicamente puedes aportar muchísimo, porque yo, siendo tu hijo, todavía ni siquiera llego a la superficie de qué tantas cosas has hecho en tu vida. De la nada me sacas historias que yo no tenía idea que habías hecho. No sé, o sea, toda tu experiencia de vida ha sido tipo un recorrido que para mí es poco usual, teniendo en cuenta la gente que me rodea. De repente podemos vivir en ciertos sectores, ciertas burbujas, ciertos grupos de amigos que no necesariamente, bueno, de todas maneras se aprende mucho porque llegas a de repente forjar ciertos estilos de vida, pero también siento que tú has pasado por diferentes grupos, por diferentes situaciones sociales, también económicas, un proceso de aprendizaje bastante amplio. Entonces, mi pregunta aquí, y a lo que vengo, y lo que sé que nos va a tomar bastante tiempo desglosar, es cómo empezaste tú en tu carrera profesional, en dónde te encuentras ahorita y de repente qué planes tienes a futuro, ¿no? Uy, tremenda pregunta, ¿no? Empezamos con una pregunta leve, como por costumbre. Igual ya estás acostumbrado a que te hagas estas preguntas. Bueno, sí, en realidad, yo creo que ahorita que me decías, estaba pensando cuál es el origen de que yo sea como soy, ¿no? Uh-huh. La verdad es que a mí siempre me ha gustado mucho cambiar, aprender cosas nuevas y me aburro cuando las cosas son iguales. Necesito buscar maneras diferentes de hacer las cosas o aprender cosas nuevas.
cuando ya tienes algo muy dominado, como que tiendes a, por lo menos en mi caso, a aburrirte un poco y entonces ya pierde un poco de sentido, de sabor la vida en todos sentidos, ¿no? En las relaciones, en las amistades, en el trabajo, sobre todo también, que paso no tanto tiempo ahí, ¿no? Desde muy chico, y no sé si mi personalidad creó todas las situaciones que yo viví de niño o mi niñez formó mi personalidad, o en ambos sentidos, porque yo creo que siempre se retroalimentan las dos cosas, ¿no? Yo viví, como ustedes saben, digo ustedes, mis hijos, en una ciudad muy pequeña, que ustedes le dicen un pueblo, pero una ciudad muy pequeña en provincia de México. Y no sé, yo siento que tuve una infancia muy, muy bonita porque simple, ¿no? Sí, muy simple porque pues, era campestre, mi padre era avicultor y fruticultor, y entonces pues, yo veía pollos y gallinas y frutas y árboles frutales. ¿Tu jardín era tipo...? No, mi casa era una chacra, y claro. En esa chacra yo viví un montón de años. Una chacra, y hablo peruano porque yo tengo acá en Perú casi 18 años, ¿no? ¿Y en mexicano sería? En mexicano sería como una granja, un rancho, ¿no? El rancho, claro. Y ahí me tocó vivir muchas cosas, aprendí a hacer muchas cosas, ¿no? De todo tipo, o sea, no dependía, no estaba muy pegado a la tele, a pesar de que veía un montón de tele y leía muchas historietas, me gustaban mucho los cómics, pero hacían muchas cosas. En la calle. De ahí salí yo entonces, los cómics y todo esto. Puede ser, no sé. Entonces, era una infancia muy bonita. La verdad es que pasé muy bonitos momentos, pero siempre me ha gustado cambiar. O sea, he hecho muchas cosas. Y cuando yo empecé a estudiar ya con un poquito más de orientación a lo que iba a ser mi vida profesional en la secundaria y en la universidad, pues yo ya empecé a hacer cosas para ganar un poquito de plata para mis gastos. Y entonces yo tenía un grupo de amigos. Aguanta, pero ¿de dónde salió esta necesidad, estas ganas de, oye, quiero empezar a emprender? O sea, esta curiosidad de repente. En realidad no lo veía como emprender, como yo quiero hacer una gran empresa. Yo buscaba hacer algo para sacar plata para divertirme, básicamente, depende de la edad, ¿no? ¿Tenías de repente alguna visión? O sea, entiendo que para tú poder llegar a empezar un viaje de cómo llegar a un estilo de vida deseado, tienes que tener una visión, tienes que empezar a trabajar, tienes que tener más, o sea, básicamente cuáles son tus propósitos, cuáles son tus valores. De repente, no sé, fue pura curiosidad ingenua. No eres consciente, ¿no? Yo creo que a esa edad no está uno consciente ni lo tiene así tan estructurado como una visión y cuáles van a ser mis objetivos y cómo los voy a desglosar. Y eso es una forma de pensar más estructurada que uno va adquiriendo en el tiempo y con la formación académica y todo esto, ¿no? Pero en ese momento era algo más o menos natural, porque además mi papá fue también emprendedor. Yo no soy emprendedor, yo soy ejecutivo de una empresa en realidad. Y dentro de esa empresa me siento un poco emprendedor porque pues ahorita te cuento. Pero de todas maneras tuviste que empezar medio emprendedor. Sí, bueno, o sea, hice varias cosas por mí mismo, o sea, de joven, muy joven, o sea, desde muy joven, claro. Ya casi en juego iba a vender cosas, ¿no? Porque mi padre tenía, tu abuelo tenía estos negocios de comida y de abarrotes, de todo este tipo de cosas, y pues yo le compraba, entre comillas, porque nunca me las cobraba, cajas de caramelos o de chocolates, iba y las vendía a la plaza del pueblo, claro. Y probablemente las malbarataba y las vendía a cualquier precio nomás con tal de... Para mí era un juego, ¿no? Yo tendría 8 o 10 años, no sé exactamente cuántos años tenías. Y siempre que me cuentas este tipo de historias, como que lo escucho como que tú lo hacías en base a un juego, como me está diciendo, de curiosidad, de repente te causaba, o sea, diversión empezar a emprender, ver por dónde podías encontrar los problemas y cómo solucionarlos, cómo empezar a ingresar por diferentes lados, invitabas a tus amigos. Eran formas de pasar el tiempo y obtener un beneficio, y la verdad es que sí, lo veía como algo divertido.
Y de alguna manera... vender cosas o ponerme a reparar aires acondicionados, que hacía también ya un poco más eso es grande. una vez, ¿no? Ahorita te voy a preguntar qué tantas cosas haces. Ilustrar zapatos, lavar autos, hacer cosas simples, ¿no? Que Pero te dan pausa. cosa. Escúchame, todas esas cosas que estás diciendo, o sea, cuéntame, ¿qué has hecho? Primero que todo, mi pregunta era, ¿de alguna manera has emulado a tu papá en base a su emprendimiento? Bueno, puede ser, porque mi papá, como te digo, siempre fue emprendedor. Fue avicultor, fue fruticultor, tenía negocios de abarrotes, después tuvo de ropa, tuvo restaurantes, tuvo farmacias. Claro. Ahora, y ya no me acuerdo otros, porque eso es a lo que vengo. he tenido muchas cosas, ¿no? Tú lo dices de una manera muy simple, ¿no? Sí, ya he hecho esto, o sea, pero, por ejemplo, ahora que yo soy beneficiario de todo el camino de toda tu experiencia y todo el camino que tú has forjado para tener el estilo y calidad de vida que tienes hoy, para mí, o sea, poder decir, oye, pucha, yo he hecho esto, he hecho esto otro, ahora yo de repente me estoy enfocando en estudios, enfocando en una sola cosa, ¿me entiendes? Es bastante conocimiento en la cancha, ¿no? Que para mí, o sea, escuchar todas esas cosas que las pasas como si fueran como, sí, normal, hice esto, otro, me da mucha curiosidad saber exactamente, o sea, cuántas chambas has tenido, cuántos trabajos has tenido y de repente qué has aprendido de estos. En realidad no he tenido tantas. He sido ahí trabajador de veranos y de emprendimientos chiquitos cuando era muy, muy joven. Ya cuando estaba mayor en la universidad, pues sí tuve un par de negocios que por cierto no fueron muy exitosos, pero me enseñaron mucho. Claro. Uno de comida naturista, otro restaurante. ¿Por qué? Pues porque mi papá tenía negocios parecidos y pues yo aprovechaba los proveedores y la logística y algunas cosas de él para yo poner mi propio establecimiento. Pero estudiaba también, entonces ahí no tuve el tiempo suficiente para atender ese tipo de negocio. Yo creo que cuando uno está estudiando a veces es más fácil ser freelance de alguna cosa que te permita trabajar en el tiempo que te quede libre y los negocios que yo traté de emprender pues requerían mucho de mi tiempo completo ahí, ¿no? Eso lo entiendo ahora, en ese momento no me quedaba tan claro, por eso no me fue tan bien. La curva del aprendizaje. Pero después de eso he tenido formales algunos 2 o 3 trabajos y de ahí he estado en la misma, pues en el mismo grupo y podría decir en la misma empresa, pero no necesariamente es una empresa, ¿no? Yo tengo 30 años ya en el sector de telecomunicaciones, que es donde la mayoría de la gente que me conoce en estas épocas pues sabe que yo trabajo ahí de muchísimo tiempo. Pero pues, la verdad es que yo he tenido la suerte de trabajar en una industria que es muy cambiante y eso va con mi personalidad, ¿no? Eso es lo que te iba a decir. Yo la verdad, como te digo, sí he tenido otros trabajos en ventas, en industria automotriz, vendiendo y visitando fábricas. En México hay muchas fábricas, para los que no saben de esto, que nos están viendo, muchas fábricas de componentes automotrices. México es uno de los mayores fabricantes y ensambladores de autos en el mundo. Y yo trabajaba en cosas relacionadas, también estuve... Por ejemplo, eso no lo sabía yo. Que yo no entiendo, de la nada sacas cosas que, oye, sí, bueno... No, bueno, vendía. Acabas de decir lustrar zapatos en algún momento, o sea, obviamente agrega todo lo informal también, porque también es bastante aprendizaje. Sí, todo enseña. Te pusiste a emprender con tus amigos, me contaste sobre... viste una oportunidad en un verano en el que la gente se estaba muriendo de calor y viste un sistema de refrigeración, ¿cómo se dice? Entonces, aire acondicionado, de aire acondicionado. Sí, también. Y empezaste a aprender. ¿Cuántos años tenías ahí? De haber tenido unos 18, 16, por ahí, no sé. 16. 20, ya no me acuerdo. No, más no 20, probablemente menos, sí, menos. Debe haber sido entre los... ¿Y eso de lustrar zapatos, 10, cuántos años 15, No, lo de la lustrada de zapatos fue mucho antes, ¿no? ¿Quién tiene, por ejemplo, esa iniciativa? Eran Hoy juegos, voy a lustrar zapatos. Para mí no me parece tan como... Porque yo veía que alguien lustraba zapatos y que le pagaban y yo dije, eso está muy fácil, y fui y junté mis 3 cositas y empecé a lustrarle esos zapatos ahí a la familia, y después me fui a una plaza a ver quién quería que le lustrara los zapatos y, claro. Y ya. Ok.
Digo, tranquilo. a esa edad no te da vergüenza ni tienes ningún tipo. Y además yo viví en ese tipo de ambiente, ¿no? En un pueblo chico donde las diferencias pues, no existen. O sea, todo el mundo se relaciona con todos y no pasa nada, ¿no? De O sea, repente, no tienes de qué, y menos a esa edad, pues qué te importa, ¿no? ¿tú crees que en ese tipo de ecosistema en el que no haya necesariamente tanto juicio, en base a lo que vayas a empezar a hacer, es mejor de repente, ahí se cultivan mejor los emprendedores? Porque siento de repente que hay limitaciones cuando tú vives en una sociedad que de repente tiene ciertas expectativas de dónde tienes que empezar. Tú eres, pucha, no sé, el hijo de tal persona, tienes que empezar ya de repente en un punto semi-alto. ¿Cómo sientes que eso de repente te ayudó, te impulsó? ¿Era un ecosistema rico en eso? Es que yo no soy un emprendedor de negocios nuevos. Yo, como te digo, tengo más de 30 años en el mismo grupo, con diferentes posiciones, pero dentro de la misma industria y dentro del mismo grupo de empresas de telecomunicaciones. A lo que yo me refiero, que yo soy dentro de esto un emprendedor, es porque la industria de telecomunicaciones, cuando a mí me preguntan cómo es que he durado tantos años en la misma empresa, y lo digo así entre comillas, yo no lo veo como la misma empresa. Si es el mismo grupo y dentro de la empresa ha habido varias operaciones y hemos estado, digo hemos porque pertenezco a un equipo de gente que ha durado también bastantes años, hemos ido cambiando mucho y antes era un negocio muy simple y eso ha ido evolucionando. Y lo bonito de esta industria es que cambia tanto. Que no te aburres. Que no te aburres, no te aburres nunca. Entonces para mí es como si hubiera estado trabajando en 15, 10, no sé cuántas empresas en todo este tiempo, porque además de que la empresa de por sí va cambiando por la tecnología y por los nuevos mercados y además nuevos países, cuando me digo nuevos mercados son segmentos de mercado a los cuales vamos, donde antes solamente comunicábamos casas con la parte residencial, después personas con la parte celular, ahora de negocios y ahora inclusive con este tema del Internet de las cosas se conecta todo, ¿no? Y después evoluciona a que no solamente haces la conectividad, es decir, ya no solamente conectamos a estas personas, hogares, negocios y cosas, sino que encima de eso empiezas a vender contenido, empiezas a vender aplicaciones, empiezas a dar servicios, empiezas a dar un montón de cosas. Y creces a otros países y haces nuevas cosas y la tecnología va creciendo, nuevos dispositivos, los celulares, pues es muy obvio, eso es lo que la gente entiende muy rápido, que los primeros teléfonos muy simples y que la 2G y la 3G y la 4G y la 5G, claro. Y ahora ya se está hablando inclusive de la 6G que está en desarrollo. Y en el Internet de las casas la gente decía, oye, pero la telefonía en las casas ya va a desaparecer. Sí, o sea, hacer llamadas desde la casa ya no es tan común. Todavía existe porque hay gente que todavía le gusta, pero la conectividad a las casas sigue siendo cada vez más importante porque ya no conectas la casa para que alguien llame, la conectas para que tengan internet, para que tengan televisión, para que conecten todos sus dispositivos y un montón de otras cosas. Entonces nunca te aburres. Claro. Tú estás ahí y yo dentro de esto he tenido todo tipo de chambas, ¿no? He estado desde la parte de operaciones, no sé, yo arranqué en este negocio precisamente porque me llamó mucho la atención. Para mí era como mágico cuando vi la primera vez a una persona con un teléfono arriba de un carro. Y yo decía, ¿qué tal? ¿No? Y era una cosa como el doble de esta cosa, ¿no? El ladrillo. Una cosa gigantesca así. Pero era así alucinante ver a alguien que decía, pucha, va arriba de su automóvil conversando como si estuviera en su casa. Y yo en ese momento ya tenía una chamba, un trabajo formal que ya me había graduado de la universidad, que recién iba a arrancar en ese trabajo, por cierto, en una empresa una transnacional de productos de aseo personal, en Gillette.
y me gustó y me llamó tanto esto que yo fui a buscar qué demonios podía hacer para trabajar en esa empresa. Entonces sí tuviste como que un hook, dijiste, wow, yo quiero adentrarme más en esta industria. Sí, pero de fue la así como telecomunicación. instantáneo y yo no sé si mi locura de cambiar tanto de repente ahí me pasé de la raya porque yo ya tenía una chamba formal ofrecida y prácticamente aceptada y decidí ir a apostar a esto solo porque me llamó demasiado la atención. Y al inicio pues no había chamba de lo que yo me gustaba. Yo estudié marketing como carrera, que era una cosa rara en ese momento porque normalmente estudiabas administración y te especializabas en marketing. Yo estudié marketing. Claro. Y no había posiciones para ese tipo de profesión. Dentro de Telcel, lo que era dentro Telcel, de la entonces. operación de América Móvil, que en ese momento no se llamaba América Móvil, era la operación local en México que se llama Telcel hasta la fecha. Y me dieron una chamba después de estar insistiendo durante varias semanas. ¿Cómo fue ese proceso? O sea, tú dijiste, quiero estar ahí. Me dieron una chamba de cobrador. Y dijiste, entro por lo más bajo, no me importa. No, pues como te digo, afortunadamente yo no tenía, o sea, era soltero, vivía con mis papás, no tenía mayores gastos. De alguna manera te mantuviste me soltero. Y me metí. De alguna manera te pusiste en esta situación de estar soltero, estar disponible para emprender. O sea, esa era tu meta principal, era tu como... ni siquiera emprender, bueno, para trabajar, ¿no? Cambiamos esa palabra, para empezar a forjar tu carrera. Mira, a mí me gustó y me metí. Y la verdad es que sí me quedaban siempre muchas dudas, puche, si me hubiera quedado allá donde ya tenía porque la posición que a mí me ofrecían en la otra empresa era mucho mejor. Estoy hablando de que a mí me ofrecieron un trabajo recién egresado donde me daban un auto, me ponían a dirigir una región completa fuera de donde yo vivía, que eso fue otro de los factores que no quise arriesgar mucho, lo tengo que confesar. Es decir, no, irme a vivir fuera, aunque sea una bonita posición, con una buena paga y un auto y no sé cuántas cosas simpáticas, contra quedarme acá donde ya vivo y tener este trabajo que me parece alucinante, que me llamó mucho la atención. Dije, bueno, vamos a apostar por esto y si no, pues a ver qué pasa después. Fue un poquito irresponsable al principio, aparentemente, pero una vez estando adentro... Irresponsable, pero te diste cuenta que sí estabas siguiendo de repente algún tipo de, como el hunch que dicen, ¿no? Algún impulso emocional. Pues mira, lo que sí es que o sea, yo entré en esta posición de cobranza, pero pues era una cosa demasiado simple, nada retadora, o sea, muy tediosa, porque llamarle a la gente para que pague, porque no sé qué, pues puede llegar a ser bastante tenso, ¿no? Pero a mí lo que me interesaba era entender cómo funcionaba toda esta tecnología y estas cosas nuevas. Curiosidad, pues yo me ¿no? quedaba, iba y curioseaba con los comerciales y qué hacen y los ingenieros, a ver cómo funciona esta cosa, y seguía aprendiendo y de preguntón. Eso siempre fui bastante curioso como en todo, ¿no? Esa palabra específicamente, la curiosidad. ¿De alguna manera crees que mantener ese fueguito de este chibolo o este chico que quiere empezar a trabajar en diferentes lados, lo mantuviste prendido cuando tomaste esa decisión de entrar a Telcel? Hasta la fecha. Pero ¿qué hubiera pasado de repente si te quedabas en el safe bet, ¿no? O sea, en tu zona de confort de repente mi personalidad no me daba para que yo me mantuviera en algo donde ya tengo dominado y de ahí después nomás seguir haciendo lo mismo, no hay manera. Okay. Yo creo que es una de las razones por las que a veces muchos jóvenes no les gustan los trabajos ejecutivos, porque sienten que se van a encasillar y que van a hacer lo mismo y que van a estar ya se empieza a estereotipar este tema de que estás en una posición como un robotito que todo el día haces lo mismo. Pues eso depende de uno, no depende de la posición. Tú puedes estar ahí si quieres y desafortunadamente sí hay mucha gente que lo que busca es estar tranquilo y tener un trabajo dominado y ganar su platita y con eso estoy bien. Claro. Bueno, cada quien es libre de pensar como quiera, pero yo creo que dentro de las empresas, algunas más chiquitas, algunas más grandes,
tú puedes desarrollarte y crecer y aprender de todo si tienes la iniciativa. Y yo no lo veo como yo deliberadamente voy a, en ese momento sobre todo, ¿no? Tenía mis 20 y tantos años cuando yo arranqué ahí, y yo deliberadamente voy a trabajar en esto, pero voy a aprender de todo porque después quiero a no sé. Yo no lo pensaba así en ese momento. Yo simplemente tenía una curiosidad muy grande de entender cómo funcionaba una cosa y después otra y después otra. Y eso a la vez me llevó a poder ocupar otras posiciones porque la empresa requería gente y entonces yo me movía, iba para allá, después me movía, me iban para acá y me buscaban o me aceptaban los movimientos porque... No te mantenías quieto en un lugar y estabas igual estando con curiosidad en otras áreas. Y he tenido, como dije, cobrador, que era una medio rara para lo que yo sé, pero he estado en áreas de desarrollo de canales de venta, en áreas de atención al cliente, en áreas de publicidad, en áreas de análisis de crédito. ¿Cómo así? En áreas de operación comercial, logística, de gerente general, pues tienes que ver de todo, ¿no? Y te tienes que complementar. Y tienes que seguir aprendiendo toda la vida de un montón de cosas. Pues, pero en el momento no sabías que querías ser del marketing general. Después tienes que entender de legislación, de regulación, obviamente la parte financiera, que es esencial, en fin, ¿no? Hay un montón de cosas. Entonces nunca terminas de estudiar. Claro. De manera formal o informal, o sea, dentro de una universidad o lo que fuera, o dentro de la misma chamba y con los ejemplos y las cosas que tienes que aprender. Afortunadamente, el conocimiento está ahí, hay que buscar la iniciativa y aprender a hacerlo, ¿no? Claro. Pero yo lo que creo es que la persona que no tiene capacidad de adaptarse y cambiar, pues una persona que empieza a morir por dentro muy pronto, que se aburre, que se deprime, que pierde por ejemplo, yo también la peco chispa de de la vida, ¿no? A veces creo esquemas mentales de cómo se va a ver mi vida si es que de repente me comprometo a una chamba en un cubículo o algo que empiece de repente algo así, ¿no? Que comienza a cumplir con esos estereotipos que ya nos creamos de repente en base al miedo de encasillarnos, ¿no? Y bueno, como tú dices, o sea, siempre hay una salida o alguna manera de seguir explorando dentro de situaciones que pueden ser rutinarias, simples. De repente ahora nosotros tenemos ciertos miedos de, oye, hasta la inteligencia artificial nos va a reemplazar, ¿por qué voy a empezar a aprender cosas rutinarias? ¿Por qué voy a empezar a hacer algo que la máquina va a hacer mejor que yo? Yo tengo esas crisis, literalmente, cuando tomo decisiones de qué quiero empezar a hacer, ¿no? ¿Cómo puedo yo vencerle a la máquina? De repente, o sea, eso ya es un tema que para nosotros es muy distinto, de repente tú no lo pensabas así, pero sí veo que de alguna manera, si seguimos fomentando esta creatividad y esta curiosidad, ¿no? Que tú dices que te lleva a ni siquiera pensar en un futuro, o sea, no tienes que necesariamente crear esa visión y tenerla hiper detallada, que de todas maneras ayuda, pero simplemente fomentar esta curiosidad para irte moviendo y no quedarte estático y no necesariamente recaer a la rutina, las rutinas son buenas, pero siempre como que salir un poco de tu zona de confort, ¿no? Y bueno, si quieres de repente saber un poco más, no quieres que tu vida recaiga a un solo tipo de trabajo, buscar en otras áreas, ofrecer de repente tus servicios, pararte ahí, escuchar de repente. Me dices que tú ibas dentro de una chamba, ibas y preguntabas en otras áreas cómo funciona esto y de repente hasta generabas curiosidad de las otras personas hacia ti, pensando por qué está este chico parado en esta área que no le están pagando para estar acá. No, ¿Entiendes? exactamente. ¿Qué consejo le puedes dar a la gente para que siga cultivando este tema de curiosidad, o sea, esta curiosidad, este fueguito que tienes? Mira, yo creo que vivimos en un mundo que es súper cambiante y además los cambios son cada vez más rápidos. Uh-huh. O sea, la tecnología, que es algo en lo que nosotros trabajamos en la empresa, ha hecho que los cambios se den mucho más rápido. Los ciclos de cambio son mucho más cortos. Uh-huh. Entonces,
si la naturaleza de la humanidad es el cambio constante, pues yo creo que lo menos que podemos hacer como personas es buscar los cambios o por lo menos darle la bienvenida y asimilarlos lo más rápido posible, que es una de las características que probablemente han hecho que el humano sea la especie dominante en este planeta, ¿no? Uh-huh. Y estas son teorías que yo medio me invento. Yo digo, bueno, el cambio, hay mucha gente que resiste al cambio, desafortunadamente. Uh-huh. No les gusta que les cambien las cosas, les incomoda, les genera ansiedad, les genera miedos y lo pelean. O sea, si tú les quieres cambiar las cosas, se defienden. Hay otra parte de la gente que la acepta, pero no lo busca. Simplemente va con el cambio y lo va asimilando gradualmente y en un momento hasta inconscientemente ya cambiaron. No son los early pero hay adapters, muy pocos, ¿no?, que buscan el cambio y que lo provocan inclusive. Uh-huh. Y esos pocos que lo buscan y lo provocan normalmente son las personas que más destacan en lo que sea. Y yo creo que, ¿por qué? Porque son los disruptores, los que hacen que las cosas que ya están bien, o sea, que ya funcionan normalmente, le buscan cómo hacerlo mejor, o simplemente deshacerse de ellas y buscar una manera nueva de hacerlas, o inventan, ¿no? O llegan a un punto en el que conocen tanto sobre algo que comienzan a ver. Te obliga el hecho de ser una persona que quieras, ¿no?, mucho el cambio, te obliga a reflexionar y pensar, entender primero muy bien cómo funciona algo para luego poder de ahí partir y mejorarlo o cambiarlo. Entonces, claro, eso, si me preguntas qué, no se resistan al cambio. Claro. O sea, a pesar de que ya estés aparentemente en una posición, yo tengo muchos años de gerente general y la verdad es que, como dicen, hace poco me dijo uno de mis directores de área que me alucinan porque dice, oye, pues es que siempre estás viendo qué demonios vamos a cambiar o agarro a la gente que está en un área y la mando a otra totalmente diferente. Entonces se estresan y le dicen, pero ¿por qué? Si yo, mi expertise o mi área de experiencia es esta, ¿y por qué me mandas a algo que yo no tengo experiencia? Precisamente por eso. Porque cuando tú no tienes experiencia, te pones nervioso, no sabes qué hacer, pero eso es lo que hace que te pongas las pilas, ¿no? Que empieces a buscar y a aprender. Y cuando a ti te pones a buscar y a aprender, hasta claro, por la pura ansiedad de que a ver cómo saco esta chamba, revives. Fomentas crecimiento. No, pero además revives, porque si tú ya tienes algo tan dominado, ya llegas, haces lo mismo, lo repites, y luego a veces es tanto el hábito de mantener las cosas que cuando no te empieza a funcionar eso, quieres seguir haciéndolo, estás ahí terqueando y no te funciona, pero no encuentras otras opciones porque estás tan acostumbrado, tienes tan grabado que cuando tú ya lograste que algo sea exitoso, crees que eso va a ser exitoso para siempre y eso no es cierto. El mundo cambia y los contextos cambian y entonces una receta para un contexto no va a funcionar, no necesariamente funciona en otro, ¿no? Y tampoco necesariamente funciona el día de mañana. Sí, eso es otro contexto. Así que eso es lo que, si tú me preguntas, pues, ¿qué le diría? Pues es lo que yo les digo siempre, ¿no? A todo mi equipo. Prueben diferentes áreas. Y la verdad es que nosotros en la empresa tenemos, yo tengo un montón de años en la empresa, pero todos mis ejecutivos, ninguno tiene menos de 10 años en la empresa. Ninguno. Claro. Y a todos ellos de alguna manera. Y hay quienes tienen 20, y hay quienes tienen 15, y hay quienes tienen casi 30 también. Uh-huh. Por eso, precisamente porque los vamos, como dicen acá, chocolateando, haciendo que aprendan cosas nuevas, que se desarrollen, que no se aburran. Y además comparándonos con el resto del mercado para ser los mejores, ¿no? Porque aparte, ser mejor ahí o cambiar de lo que haces, pero igual no eres competitivo, no eres eficiente. Pues no está. El nivel de comunicación, de eficiencia en la comunicación entre ellos debe ser mucho más eficiente, porque ya han pasado de un área en el que ellos de repente era su área de expertise, ¿no? En algunos sí, otros no tanto, pero cada quien va adquiriendo el tema
en una dimensión, o en un grado, perdón, diferente, ¿no? Y también, por supuesto, ha habido gente que ha entrado y se ha ido a la empresa porque no entiende esta dinámica o no le gusta y prefieren ir a otro lado Otro más estilo tranquilo. de vida de repente. O de repente, no sé. O se Otra van a buscar mentalidad. otra chamba porque son todavía más dinámicos y creen que Claro. cambiando por muchos trabajos también puede ser Que también, también puede ser pero, que le funcione, ¿no? pero el mismo, la misma capacidad de seguir creciendo y aprendiendo lo puedes tener dependiendo del tamaño de la empresa, obviamente, ¿no? Claro. Hay empresas más chiquitas que tú ya te conoces de todo y ya te quedó chica, bueno, pues muévete. Claro. O si emprendes algo tuyo y lo estás haciendo muy bien, pues a crecer y a hacer cosas diferentes. Y, bueno. Si fuéramos a regresar a la línea del tiempo que habíamos conversado desde que empezaste en lo que acá es una chaca, el rancho, literalmente me dices que me contabas que inyectabas pollos como para llevar a tu papá de chibolo con tu hermano, con tu hermana de repente. Cuéntanos un poco más a detalle de repente esa transición desde que estabas emprendiendo de niño, de joven, a empezar a trabajar ejecutivamente. Me dices también que fuiste a estudiar de repente a Estados Unidos. ¿Cómo saliste de tu zona de confort? ¿Me entiendes? ¿Cuáles fueron las Bueno, yo barreras desde que muy te chico, la encontraste en el verdad es que camino? yo vivía en un pueblo muy pequeño y a los 14 más o menos me fui a estudiar a otra ciudad y luego después viví 2 años ahí. Terminé la secundaria y de ahí me fui a la universidad a otra ciudad, a Estados Unidos. Y luego después me devolví, trabajé unos años ahí, después me mudé a la Ciudad de México a trabajar en el corporativo y después me mudé acá. Me mudé de un país a otro, pero siempre buscando algo diferente y algo que me hiciera crecer y aprender cosas nuevas y nada, ahí está. Y ahora que estoy acá, pues la verdad es que ya no me he querido mover porque ahora sí ya siento que es mucho estar para todos lados porque ya no solamente soy yo, sino tengo una familia que no puedes estar moviendo para todos lados. Y es cierto, ¿no? compromiso después de haber cultivado. Ya no solamente también. soy yo, Uh-huh. pero trato de buscar el cambio aquí mismo, ¿no? Y como digo, pues estoy en una empresa que me lo permite y en una posición que me da todavía más libertad para hacer las cosas o todas las locuras que de repente se me ocurren. Bueno, casi todas. Algo que me da mucha curiosidad también es entender cuáles fueron tus barreras de repente o cuáles fueron tus miedos, cuáles fueron las decisiones que más miedo te causaron a lo largo de tu carrera, ¿no? Y de repente, bueno, hasta en temas del estudio me contabas que ir a Estados Unidos, de repente el hablar el inglés, saberlo hablar bien. Sí, porque yo no estuve en una secundaria que me enseñaran inglés, entonces sí tuve que meterme a aprenderlo a golpe intensivo. Pero yo creo que todo lo desconocido causa un cierto nivel de estrés o de miedo o de inseguridad, ¿no? No sé decirte cuál de ellas fue la que más me generó ese miedo, estrés o inseguridad, pero sí, siempre que vas a algo nuevo, te entra ese estrés pero pues llega un momento como que te empieza a gustar, ¿no? Claro. Hasta cierto punto. Como te digo, los cambios que yo hice de ir de chico así de un pueblo a otro, a ver a dónde iba a vivir y conseguir ahí algún compañero a los 14 años para vivir juntos, para estudiar la secundaria, pues ya, una vez que ya entiendes la dinámica, se te quita rápido ese miedo, ¿no? Y empiezas hasta a disfrutar otra nueva situación. De ahí a la Universidad de Estados Unidos, el tema del idioma, que al principio sí la sufrí bastante, pero se fue asentando. Volver a, no sé, el día que nació mi primer hijo, ¿no? Irme a la Ciudad de México después de vivir en provincia tantos años, a una ciudad que pues yo tenía una concepción de esa ciudad como un monstruo gigantesco, con mucha contaminación, tráfico e inseguridad, pero la verdad es que vivimos años bien, bien bonitos ahí también. El día que vinimos a vivir a Perú, ¿no? Claro. El día que me dijeron,
Es más, ni siquiera que me hayan dicho. Yo mismo fui un momento y dije, oye, yo también quiero irme a alguno de estos países que a los que estamos entrando, porque en ese momento de mi vida yo trabajaba en el corporativo y era parte de los equipos que empezaban a armar operaciones en nuevos países. Y dije, no, pues yo también me quiero ir a un país. Ya no quiero ser solamente corporativo, yo quiero ser gente general para entender el negocio completo, ¿no? Y concedido, ¿no? A los meses ya estaba yo con la designación para venir a Perú. Eso yo no lo sabía tampoco, que tú te habías predispuesto o habías No, pedido yo lo de alguna solicité, manera. yo quise. Y De alguna manera pensé que esta conversación iba a terminar, o iba como que tomar la ruta de, bueno, y luego me pidieron y lo contemplé porque de repente un cambio fuerte. No, mira, algo que, sí, bueno, me han ofrecido algunos trabajos, pero casi todos los trabajos que yo he tenido los he buscado, las posiciones, y algunas me las he inventado dentro de la empresa, porque dentro de la empresa estás en algo y dices, oye, esto que está acá, nadie lo hace y ya deberíamos de estar haciéndolo, ¿no? O sea, ¿me estás hablando de repente cuando trabajabas en valor agregado? Por ejemplo, eso. O sea, si nosotros empezamos a cambiar la tecnología que se utilizaba dentro de nuestra empresa y veía yo que en el mundo lo que empezaba a suceder es que ya no solamente se tenía que vender estos temas de conectar a las personas o conectar a los hogares o conectar empresas, sino que ya empezabas a hacer contenido en los celulares ya no eran para hablar solamente, ya empezabas a tener internet en el mismo celular. Dije, oye, tenemos que hacer un área que desarrolle esos servicios, desarrolle esos contenidos y aplicaciones para los mismos celulares que vendemos. Y pues concedido, ¿no? Pues organiza, y empecé a organizar gente, y ahora todas las operaciones de América Móvil en el mundo tienen un área de eso, que me tocó a mí crear en un momento dado en la operación de México, ¿no? ¿Y cómo así dijiste? O sea, tú estabas en marketing ahí. Yo estaba en otros, veía telefonía rural y roaming internacional y otras cosas, pero a mí me gustaban los chiches y los gadgets y hacer cosas. Toda la vida. Y entonces hay que buscarla. Yo creo que sí hay que buscar lo que uno quiere, porque no te va a llover, ¿no? Si la gente quiere crecer, fíjate, algo que le digo yo a mis ejecutivos o a la gente de niveles un poco más bajos, decir, oigan, cuando uno quiere crecer, no sé, por ejemplo, le dice, oye, en este trabajo que estoy ahorita ya me aburrí. Quiero crecer. Todo el mundo queremos seguir creciendo, ¿no? Se ponen y hacen un currículum, le ponen su foto así más bonita, más pintón o más linda, le agregan ahí en inglés y en español y todos los cursos y experiencias que tiene y andan acordándose de qué más le agregan al currículum. Y se empiezan a repartir por todos lados a ver quién les ofrece chamba. Y yo les digo, oigan, hacen el currículum, se empiezan a repartir, lo reparten fuera de la empresa. ¿Por qué no se ponen a buscar chamba aquí adentro de la empresa? ¿Por qué no levantan la mano y dicen, quiero chambear en eso otro, ya me aburrí de hacer esto? De repente piensan que esa es su línea de experiencia. Pero lo que pasa es que dicen, no, bueno, es ese pensamiento de, es que a mí no me ofrecen, es que la empresa no me da. No, las cosas uno las busca. Claro. Y por supuesto, las empresas que van creciendo y que tienen más áreas de influencia en diferentes cosas, pues van generando más oportunidades. Pero cuando sale una posición nueva, pues normalmente hay un montón de gente esperando para crecer y todos lo quieren. No solamente falta que haya una nueva oportunidad, sino que seas el mejor dentro del grupo de las personas que están aspirando a esa posición. Sí, siento que entonces, igual si de manera miedo, proactiva no lo vas buscando, no lo vas a lograr, ¿no? Sí, en esa búsqueda, o sea, sí siento que, por ejemplo, a mí me causaría miedo saber que estaría compitiendo contra otras personas que su línea de carrera es precisamente para llegar a ese puesto. Pero ¿no? Eso es, yo creo que también es un error de parte de muchas personas decir, yo ya estudié esto y ya me estoy especializando y cada vez quiero ser mejor en una sola cosa. Porque te restringes, ¿no? Y entonces, cuando buscas oportunidades, pues ya no tienes, porque es que no hay chamba para un especialista en tal o cual cosa. Cumplir con crecer tu nicho no laboral, significa nada más un puesto nuevo y sueldo nuevo. Crecer significa ampliar tu
tu perfil profesional. Ujú. O sea, si tú incrementas tus conocimientos, estudias más, te certificas, haces de diferentes cosas, Ujú. desarrollas más habilidades. Si tú no te gusta hablar en público, pues te obligas a aprender y buscas técnicas y practicas o para ventas o lo que fuera, ¿no? Desarrollas habilidades, buscas nuevas experiencias que te permitan usar esos conocimientos y habilidades que estás desarrollando para que las practiques y las... Entonces, tú ya tienes más conocimientos, más habilidades, más experiencia, por lo tanto ya eres un profesional más completo y es mucho más fácil que luego llegue un puesto nuevo con mucho mejores prestaciones o beneficios o lo que fuera. Entonces, de nuevo, crecer depende de cada quien. Obviamente tienes que estar en los lugares donde haya oportunidades, pero siempre va a haber mucha gente queriendo esa misma oportunidad. Y si no te preparas, porque no sabes para cuál oportunidad va a surgir. Claro. Y en este mundo tan cambiante, las oportunidades surgen en las cosas que ni te imaginas, en cosas nuevas. Las tecnologías que están surgiendo, tú mismo mencionabas ahorita la inteligencia artificial o en manejar este tipo de equipos que estamos usando ahorita para este podcast o carreras que ni nos imaginábamos, ¿no? Entonces tienes que empezar a conocer cosas nuevas. O sea, yo, por ejemplo, ponerme a hablar en una cámara pues, no era mi fuerte realmente. Y acá en Perú, donde ya he tenido que manejar tanta gente, pues he tratado de soltarme y empezar a conversar con la gente y hacemos cosas como esta para nuestros colaboradores y para todos nuestros socios comerciales, que son miles de personas, para hablarles del futuro del negocio, hacia dónde estamos yendo, a qué queremos lograr, cuáles son las novedades, qué esperamos de ellos, qué ofrecemos para el futuro, en qué estamos invirtiendo, no sé, un montón de cosas, ¿no? Si fueras a ver el currículum de una persona que, bueno, ¿cómo lo describirías? Una persona que de repente te llame la atención en base a su currículum y de repente una primera entrevista. No sé, lo que está en el papel a mí me gusta conversar con las personas para ver qué tan inteligentes son, qué tan creativos, qué tan extrovertidos o introvertidos. Y depende, no hay un mal perfil o un buen perfil para todo. Hay perfiles para cada tipo de responsabilidades y funciones y después puedes ir adquiriendo nuevos conocimientos. O sea, que estén dispuestos a simplemente abrirse, a probar nuevas cosas, que sientas Sí, que yo pueden tener creo una que conversación hay que tener contigo. mucha apertura para el cambio. Yo creo que hay que promoverlo, buscarlo de ser posible, para que genere realmente ese músculo que te permita asimilarlo cuando llega de golpe a veces. A veces uno lo busca y lo genera, pero muchas veces te llega y si no estás preparado para esos cambios repentinos, te puede entrar una depresión terrible y te quedas atorado ahí o puede pasar cualquier cosa. Yo creo que eso sería un músculo, a una habilidad o no sé cómo llamarle, que deberíamos de desarrollar todos. Eso yo es lo que le recomendaría a mis hijos y a cualquier persona y seguirse preparando porque el aprendizaje formal en las escuelas y universidades, pues ahí está. Pero realmente el aprendizaje nunca termina. Y además cada vez el aprendizaje formal es más obsoleto y la forma de aprender de obtener nuevos conocimientos y desarrollar nuevas habilidades, pues está a la disposición del que sea. Y hay gente con títulos muy bonitos que no logra cosas y hay gente que no tiene los títulos pero que conoce mucho y ha desarrollado habilidades, pero sobre todo ha vencido el miedo al cambio y el miedo a hacer cosas y lo ha hecho ya. Claro. Bueno, dentro de tu recorrido, de tu carrera profesional, Claro. ¿alguna vez has tenido algún tipo de mentor que te haya ayudado, te haya encaminado, que te haya dado algún consejo que te haya marcado de por vida? ¿O mentores a través de la vida? Pues no sé si mentores desde el punto de vista así formal, de los que te sientas a ver cómo planeas tu vida, pero sí gente que admiras y vas viendo cómo trabajan o cómo son y que de alguna manera los tratas de emular
consciente o inconscientemente, ¿no? Mi padre, por supuesto, que siempre fue un gran emprendedor en muchas cosas, que no siempre le fue bien, en muchas épocas le fue muy bien y en otras no tanto, pero que nunca dejó de emprender, muy responsable también. Y luego, bueno, pues ahora en este trabajo donde tenemos ahí un gran líder que es Carlos Slim, que es una persona extraordinariamente inteligente, capaz y sobre todo súper buen ser humano, ¿no? Entonces, él ha logrado un montón de cosas, no solamente en lo económico, yo creo que en muchos sentidos, porque tiene una gran familia, una linda familia. Yo lo veo pleno, ¿no? En todos los sentidos. Como un modelo a seguir, más que un mentor, o Sí, también sí. Pues al la final conversación esos son mentores, ellos no lo saben, pero son mentores, Son mentores. por lo menos míos, ¿no? Claro. Igual yo de alguna manera te hago estas preguntas y siempre te sigo haciendo estas preguntas para aprender de alguna manera toda tu experiencia, que, como te digo, tú vivías en otro tipo de ecosistema, de otro tipo de sector, otro tipo de estilo de vida, y ahora yo estoy disfrutando también de los beneficios que han traído este estilo de vida, ¿no? Y el fruto que ha dado tu curiosidad, que es lo que estamos viendo y hemos comentado durante toda la conversación que hemos tenido, ¿no? Y sí, o sea, obviamente yo sigo buscando mentores, sigo buscando crecer de alguna manera y de alguna manera también emular lo que tú me has contado. Entonces, mientras más información de este tipo que exista y esté fuera y esté expuesta a gente, yo creo que la gente lo puede tomar y aprovechar, sacarle mucho provecho a esto. Pues entonces, si fuéramos a regresar de repente al tema de la salud y el bienestar y, bueno, el propósito y la plenitud, creo que es importante de repente también que la gente comience a preguntarle a sus papás, oye, ¿cuáles han sido tus barreras? ¿Cuáles han sido tus... Porque, bueno, el papá siempre va a decir, yo he hecho esto, ¿me entiendes? Pero también, ¿cuáles fueron tus problemas? ¿Qué cosas, crisis existenciales que hayan tenido, ¿me entiendes? Entonces, primero que todo, gracias por sentarte y tener esa conversación conmigo, que igual vamos a tener más conversaciones a futuro. Y de repente algunos argumentos y ahí que a nosotros nos encanta pimponear ideas, que de repente hasta comenzamos a pensar, wow, qué distinto pensamos, pero también es como el sign of the times, ¿no? El momento en el que tú estás viviendo, bueno, el momento que yo estoy viviendo como otra persona de otra generación y cómo tú puedes traerme toda esa experiencia a mí. Así que, bueno, igual espero que te haya gustado el juguito. Buenazo, sí. Yo estaba ahí viendo... Creo que igual se nos está pasando la hora de el bedtime para cuando lleguemos y el azúcar se nos va a subir. Así que creo que igual... Gracias a todos por la invitación y espero que en algo haya haya formalidad. No, gracias.